En nuestro primer ejercicio lo que se debe hacer es mover un cajón pequeño de 100 kilogramos en un terreno de madera, como podemos observar acá. Ya una vez hemos ingresado al simulador, lo primero que tenemos que hacer es activar el diagrama de cuerpo libre para observar todas las fuerzas que intervienen. Activamos el vector de fuerza neta y colocamos el valor de la fuerza aplicada, que en este caso serían 500 newtons. Entonces aquí podemos ver el vector de la fuerza neta. Y el valor de la distancia inicial, que corresponde a la posición del objeto, es menos 6 metros. Entonces colocamos aquí el valor de menos 6 metros. Ya con los datos registrados, lo que hacemos es poner el playback y iniciamos nuestra grabación en cámara lenta. Entonces, como podemos observar, la fuerza aplicada es de 500 newtons, la fuerza de fricción es de menos 294 newtons y la fuerza neta es de 206 newtons. Para el segundo ejercicio, lo que se hace es reiniciar todo para volver a ingresar los datos que se necesitan. Que es en un terreno de hielo sin fricción. Habilitamos el diagrama de cuerpo libre, colocamos lo que nos piden, hielo sin fricción, habilitamos el diagrama de fuerza neta, vamos a colocar una fuerza aplicada de 100 newtons y ya tenemos nuestra distancia inicial, que es de menos 6. Colocamos nuestra grabación en cámara lenta y damos a iniciar. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es encontrar el valor de la fuerza neta. Como podemos ver, el valor de la fuerza neta es igual al valor de la fuerza aplicada. Bueno, habiendo hecho la simulación de los ejercicios planteados, pasamos a dar respuesta a las preguntas. Pregunta A. ¿Cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responde a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces,
Para la superficie de madera tenemos una fuerza aplicada de 500 newtons y una fuerza de fricción de 294 newtons. Para la superficie de hielo sin fricción tenemos una fuerza aplicada de 100 newtons y una fuerza de fricción de 0 newtons. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responder esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. La fuerza neta se obtiene para el caso de la superficie de madera es igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción. Entonces tenemos que la fuerza aplicada es de 500 newtons y la fuerza de fricción de 294. Entonces la fuerza neta es igual a 206 newtons. Y para la superficie de hielo sin fricción tenemos que la fuerza neta es igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción. La fuerza neta es igual a la fuerza aplicada, que en este caso son 100 newtons, menos la fuerza de fricción, que en este caso son 0 newtons. Entonces, la fuerza neta es igual a 100 newtons. ¿Cuál fue la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esa distancia? Utilice los botones para aumentar y reducir la escala de los ejes de la gráfica respectivamente y responda esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces, la distancia recorrida y el tiempo utilizado para el caso de la superficie de madera es de 14.6 metros de distancia recorrida y de 3.7 segundos de tiempo utilizado. Y en el caso de la superficie de hielo sin fricción tenemos una distancia recorrida de 13,9 metros y de 5.2 segundos. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en relación a la posición contra el tiempo? Responde esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces, se obtiene una curva de manera ascendente, es decir, a medida que pasa el tiempo, la distancia también aumenta directamente proporcional para ambos casos, tanto para la superficie de madera como la superficie de hielo sin fricción. En el gráfico distancia versus tiempo podemos ver que la pendiente muestra la rapidez de la caja en los dos terrenos, madera y hielo sin fricción. A medida que se desplaza el objeto, aumenta la velocidad y la aceleración con respecto al tiempo. Para mis compañeros, la pregunta es, ¿a qué conclusión se llega cuando se aplica la fricción al terreno? Gracias.